Sean todos bienvenidos a una nueva palabra de consuelo, la cual se encuentra en Hebreos capítulo 13, versículos 15 y 16. La palabra dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien, y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. El puritano John Owen señaló que había dos cosas relacionadas con los sacrificios del Antiguo Testamento. Uno era la muerte y el derramamiento de la sangre del animal, y luego, para que fuera una verdadera ofrenda, se debía poner sobre el altar. Las dos cosas se requerían para la formalización del sacrificio. Por un lado, la mera muerte del animal no era un sacrificio, al menos que su sangre se pusiera sobre el altar. Y por el otro lado, la sangre no se podía presentar a Dios, al menos que el animal fuera realmente sacrificado. Y en correspondencia con esto, hay un doble sacrificio espiritual que el cristiano presenta ante Dios. El primero es lo que acabamos de mencionar: el corazón quebrantado y contrito del creyente. Esto significa el arrepentimiento evangélico y la mortificación o crucifixión de la carne, que es el primer sacrificio de los cristianos, el cual equivale a la muerte del animal en el altar. El segundo sacrificio que el creyente presenta a Dios es su ofrenda de Cristo cada día. Y esto se hace mediante un acto de fe, la cual es siempre precedida por el arrepentimiento, de la misma manera como para ir al médico necesitamos sentirnos enfermos. A medida que el pecador, despertado por el Espíritu Santo, es declarado convicto por el pecado y se lamenta de ello ante Dios, y él es capaz de apreciar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo aparece ante él como el más adecuadamente exacto y preciso para su caso y necesidad. El pecador percibe que Jesús fue herido por sus transgresiones y molido por sus pecados. Él comprende que Cristo tomó su lugar y sufrió la ira penal de Dios en su nombre. Por lo tanto, él ahora echa mano de Cristo y presenta ante Dios el sacrificio expiatorio de Cristo como la única base para ser aceptado. Y así como comenzó, continúa por el resto de su vida. Una sensación diaria de corrupción le conduce a una súplica constante por la sangre de Cristo ante el trono de la gracia. Primero es la apropiación de Cristo y luego la presentación de Él a Dios como la base de la aceptación. A medida que el fuego caía sobre la ofrenda puesta sobre el altar, el incienso se mezclaba con la misma, de manera que todo exhalaba un olor grato a Jehová. Del mismo modo que el mero sacrificio del animal no era suficiente, su sangre se ponía sobre el altar y el incienso aromático se ofrecía con esa misma carne. Así el sacrificio del corazón contrito y humillado del cristiano por sí mismo no asegura el favor de Dios. Tan esencial como es el arrepentimiento, por sí mismo no puede conseguir nada de Dios. El corazón quebrantado debe echar mano de Cristo, debe ejercitar la fe en su sangre e implorar por sus méritos delante de Dios. Solo entonces nuestro sacrificio de un espíritu contrito será un olor agradable delante de Él. Pero el cristiano debe presentar un tercer sacrificio ante Dios. ¿Cuál es este? Él mismo. Él mismo. Recordemos lo que dice Pablo en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta ofrenda de nuestra propia vida es un acto de consagración. Es el reconocimiento y la confesión de que ya no soy mío.
que he sido comprado por precio, que soy una propiedad adquirida por otro. Es por eso que de los santos primitivos leemos, como dice Pablo en 2 Corintios 8:5, que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, entregándose ellos mismos a su cetro, tomando sobre sí mismos el yugo de Cristo, de allí en adelante viviendo para su gloria, y así como antes habían servido con alegría al pecado y al yo, ahora servirían a Dios y solo buscarían su honor. Que así como Cristo se entregó por nosotros, ahora nos damos a nosotros mismos, a Él. Solo en esto podemos saber si somos salvos. No solo por creer en Cristo para el perdón de los pecados, sino al entregarnos nosotros mismos a su gobierno como sacrificio vivo para su uso exclusivo. Que Dios te bendiga y que tengas un buen día.